En vista de la persecución en la que se había prevenido que se atentaría su propio existir, desde antes se anunció en las profecías que el nuevo rey huiría a Egipto, en el cual pasó los principales años de su infancia. Más adelante señala que el centro del mundo era ese país. Esto se reafirma con las cartografías más antiguas que confirman y sobreponen a esa nación como el epicentro del mundo. Pero vamos a la pregunta principal a la cual nos concierne: ¿quiénes construyeron las pirámides? Esta pregunta es difícil siempre y cuando cuál sea su origen, pero en vista de la gran multitud de información al respecto, la única fuente más fidedigna no puede ser otra que la misma escritura. En el libro, que trae una gran cantidad de evidencias en muchas ramas y que no es otro que el registro del patriarca Job. En dicho registro, en la versión bíblica más exacta, nos revela quiénes fueron los originales constructores de no solo las pirámides de Egipto, sino de todas las que se ubican alrededor del globo terrestre, incluso debajo del mar. Que en un principio nunca existió ningún jeroglífico, ni mucho menos fueron fabricadas originalmente como tumbas, sino que su propósito principal fue la forma de templos. Por ello que la figura triangular aparece en muchas organizaciones y se utiliza constantemente en sus logos, banderas, escudos, etc. Al punto que el significado original se tergiversó y llegó a tener otro tipo de representación. Antes de ir a la cita reveladora, debemos definir qué significa en la Biblia el término reyes, que muy bien se puede traducir como gobernantes e incluso los dioses mismos. Eso si es que adoramos a un dios politeísta. Visto a través del Génesis, sus creadores no son otros que el mismo Dios, en tres personas. Esto mucho tiempo antes del diluvio universal que arrasó con todo, menos con esas enormes estructuras que, al igual que los mismos fundamentos del monte del templo, encontramos colosales en sus estructuras, que muy bien pudo haber sido trasladado únicamente por los gigantes de la antigüedad, que ante ellos, comparativamente hablando, seríamos vistos, si acaso, apenas como simples langostas en la palma de sus manos. Así que ya te puedes imaginar a tales estaturas. Contrario a lo que creen que las palabras de Job, al desconocer el origen de sus padecimientos, muchos son tentados a pensar que todos esos argumentos resultarían completamente inválidos, y únicamente las palabras de Job resultarían de más peso. Pero si fuese de ese modo, pues entonces se estaría instando a más de uno a tomar una tijera y empezar a cortar trozos de las escrituras que más se adapte a una verdad más absoluta, pero sin saberlo, y en desconocimiento total estaría cometiendo una gravísima equivocación, porque en ese caso la verdad estaría entremezclada con el error, por lo que ciertos estudios en forma tópica resultan de una gran ayuda y fuente valiosa de información. Así que nos remontamos a evidencias históricas entre capítulos registrados por los mismos amigos del patriarca, pero pese a eso no sería el caso. Luego de un gran silencio de una semana, en medio de quejas, Job constantemente hace más de una revelación que, si leyeran con suma atención, nos serviría a muchos, incluso en nuestra vida diaria. En el capítulo 3 de dicho libro, pasa de maldecir de muchas formas el día que vino al mundo. Luego continúa hablando acerca de la experiencia del mismo Seol, de animales prehistóricos, de eclipses solares, de oscuridad de todos los astros, incluso hasta la gestación de los abortados. Y es aquí, en este punto, en donde hace una referencia a un reposo, a un descanso, en donde no hay ningún tipo de perturbación. En dicho lugar se ubicarían los reyes y los sabios. La pregunta sería entonces, ¿quién es el único sabio y quiénes son los únicos reyes?
verificando el interlineal para buscar respuestas de quién se está tratando. ¿Serán acaso las tumbas a las cuales estuvieran sepultados los faraones? Pero así como las ruinas de Machu Picchu, según testigos oculares antiguos, estas magníficas estructuras ya estaban en esos lugares. Según las versiones bíblicas más modernas, dichos monumentos fueron reedificados para otro propósito, solo que el libro de Job, en su cronología bíblica, es muy anterior al diluvio universal, precisamente al tiempo de la aparición de los gigantes en la tierra del capítulo 6. Al hebreo Melech significa rey, reyes, real, un rey, y en su palabra original, su majestad. En el número de palabras ya aparece una serie de sinónimos que va desde reyes, tiranos, incluso hasta dioses falsos. Se pasa a describir en segundo plano a los funcionarios reales que llenaron sus tumbas de oro y plata, y de ahí los saqueadores de las tumbas antiguas. Verso 15 del capítulo 3 del libro de Job. Para ir concluyendo, la pregunta sería: ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que provocó esas ruinas? Mientras que otros teólogos aseguran que los escritos del libro de Job fueron escritos por Moisés y el patriarca fue contemporáneo de Abraham. No cabe duda que aquí habría un antes y un después, que se tomaría más tiempo de la cuenta en ver cómo nos ponemos de acuerdo. Lo cierto del caso es que el verso 14 nos habla de un periodo, mientras que el verso 15 nos cuenta de otro tiempo. En el primero nos dice que se edificaron ruinas, y en el segundo que se volvieron a reedificar nuevamente esas estructuras. Sí.